Ahora vamos a hacer una entrevista, preguntas fáciles que voy a irme echando a lo largo del programa. Así que si te parece, hagamos una presentación. Dale. Mi nombre es Ricardo Coniglio, soy profesor de matemática. Para muchos es como un torturador, que no fue nunca mi intención, al contrario. Yo me dediqué a la matemática porque en el mundo, por lo menos el mundo que me rodeaba, se vivía despropósitos, caos, mucha irracionalidad. Podemos aprovechar la sombra de los cuerpos para calcular la altura de alguno que nos interese. Recuerdo la experiencia de Tales de Mileto, un filósofo griego y matemático. Un día cuando Tales de Mileto andaba por las arenas de Egipto y estaba frente a la gran pirámide, la pirámide de Keops, los que estaban ahí lo desafiaron a que pudiera calcular la altura de la pirámide. No dijo nada, pero aceptó el desafío. Se sentó, era una mañana. Espera, no me digas cómo lo hizo. Sí. Digámoslo directamente en el tutorial y explicás cómo funciona la experiencia. Sí. Para poder calcular el tamaño de un cuerpo a partir de su sombra. Sí. O como usted diga. A ver, un segundo. Cámara. Sonido. Graba. Acción. ¿Qué tal? Soy cineasta profesional de cine independiente. Ahora me encuentro rodando mi primera ópera prima. No les puedo contar mucho de qué se trata, pero en una galaxia lejana, aventuras intergalácticas. De a poquito puedo ir soltando alguna cosa, pero me lo tengo que guardar. ¡Pará! ¿Qué estás haciendo? No es fácil hacer una película. Hago un montón de cosas. Director, camarógrafo, sonidista, iluminador, editor. Y eso que no estudié cine. Pero sí vi un montón de excelentes tutoriales en internet. Voy a dar unas ideas y consejos sobre cómo hacer un video de manera fácil, pero efectiva. Y ahí me dije, claro, consiguiendo algunos clientes que quieran hacer un tutorial hecho por un profesional, es que voy a poder hacer mi película. Así fue como se me ocurrió arrancar con esta empresa, una productora de tutoriales. Tutorial, matemáticas, toma 1, acción. Podríamos usar la sombra para calcular, por ejemplo, la altura de un cuerpo que nos interese, ¿no? Podría ser una montaña, como un caso extremo, digamos. Claro, todo se puede medir con el sol. Sí. Es increíble, la ciencia ficción. Perdón, retomemos. El Sol, nuestra estrella, es un foco luminoso enorme, mucho más grande que la Tierra, lo sabemos. La Tierra, en comparación con el Sol, es una pelotita. El Sol tiene 1.392.500 kilómetros de diámetro. Esto es 109 veces el diámetro de la Tierra. Es tan grande que alrededor de 1.300.000 planetas tierras podrían caber dentro del Sol. Bien. Por ese mismo motivo, los rayos del Sol caen paralelos sobre la superficie terrestre, en la misma dirección. Como la Tierra va rotando sobre su eje, la sombra va cambiando. Este elemento es importantísimo porque nos permite a nosotros ver la variación de las sombras. Sin embargo, los cuerpos que la proyectan no varían. Y eso nos sirve matemáticamente, por ejemplo, para calcular las alturas de esos cuerpos o el tamaño del cuerpo a través de su sombra. Y corte. Bien, salió perfecto. Vamos a hacer directamente la experiencia de Tales de Mileto porque él las aplicaba, ¿no? Pero claro, acá nos encontramos con un inconveniente. Él usó el sol y acá no tenemos sol. No te preocupes. Espera que acá tengo el farol y en vez de sol... Perfecto. Ahí tira una sombra interesante. Sí. Suponiendo que el farol sea el sol, tenemos cualquier cuerpo opaco proyecta una sombra. Bien,
Todo esto ya hagámoslo dentro del tutorial. Sí. Empezá diciendo cómo calcular la altura de un cuerpo a partir de su sombra. La matemática me dio un método de razonamiento, donde cualquier error saltaba a la vista. Y eso me sirvió, sobre todo en la etapa de la adolescencia, para encaminarme, y además es una herramienta poderosa para sacar la verdad sobre falsedad. Claro. Las cosas genuinas, auténticas, surgen a través de un razonamiento y a su vez le da una verdadera dimensión a los problemas. Para calcular la altura de un cuerpo, que es difícil, podría ser un edificio muy alto, lo que vamos a hacer es, a determinados momentos del día, la sombra suele ser más larga o más corta que la altura de un cuerpo. Por ejemplo, al atardecer, la proyección de la sombra que uno tiene por estar el sol tan bajo es enorme. Tal es lo que hizo fue, ante un desafío, directamente se puso a esperar en qué momento del día la sombra del cuerpo igualaba aproximadamente a la altura. Observamos aquí que la sombra que proyecta la regla es mayor que la altura. Entonces lo que vamos a hacer es, imaginemos que es el Sol, ya que la Tierra va rotando sobre su eje y la sombra va cambiando, pero vamos a mover el foco luminoso, le voy a pedir a Tute, para que iguale la sombra la altura del cuerpo. Perfecto. Yo creo que ahí está. ¿Qué hizo Tales? Simplemente en el momento que observó que la sombra proyectada por el cuerpo era aproximadamente el tamaño del edificio, en este caso, que es la regla, midió esa sombra. La altura va a ser exactamente igual. Estas aplicaciones que estamos haciendo en el tutorial me indican que la matemática y los procesos matemáticos no están ajenos a la realidad, al contrario. Nosotros podemos calcular sin siquiera salir de una silla. Por eso yo parto en este tutorial de una experiencia práctica, porque así vista, nadie se olvida de las experiencias. Sí se puede olvidar de los cálculos, pero la experiencia y la esencia de la experiencia es fundamental. Qué genio Tales de Mileto. Voy a investigarlo. Continúa, por favor. Ampliamos la experiencia. Observamos ahora que la sombra de este cuerpo es mayor, podría ser menor. ¿Cómo hacemos en ese caso para poder determinar la altura del cuerpo? Si tenemos los rayos solares que iluminan a este cuerpo, también van a iluminar alguno que nosotros podamos medir, como un palito clavado en la arena. Si medimos la altura, que se puede medir con su sombra, medimos la sombra del cuerpo, lo único que tenemos que hacer es plantear una regla de 3 y a través de esa regla de 3 vamos a calcular exactamente cuál es la altura. Regla de 3, ¿por qué? Porque tenemos una incógnita y los elementos que conocemos. En realidad, un cuerpo a mayor altura va a producir mayor sombra. Podríamos decir que la regla de 3 es una expresión de las proporciones. Las proporciones van más allá de la matemática. Hay proporciones matemáticas donde son exactas y la regla de 3 busca equilibrar la cifra que falta para que sea una proporción perfecta. El valor de esta experiencia es que todo lo hace uno. Uno mide, toma los datos y resuelve, digamos, perdonen la palabra, esa ecuación que nos quedó, que es dada por una regla de 3. A veces digo ecuación y ya la mayoría no quiere saber nada. A ver si entendí. Una posibilidad sería a determinado horario, cuando la sombra mide lo mismo que el objeto, medimos la sombra y sabemos el tamaño del objeto. Clarísimo. La otra, cuando la sombra mide más o menos que el objeto, clavamos un palito o algo de referencia que haga sombra
medimos la sombra, el palito y la otra sombra del objeto a medir y ahí hacemos la regla de 3 y sacamos el tamaño del objeto a medir. ¿Dos caminos distintos para lo mismo? Me gusta. No hay otros tutoriales así. Podemos reformularlo y que sea, ya sé, dos maneras para medir la altura de un objeto a través de su sombra, ¿no? Sí. Me gusta, es algo nuevo. Dos maneras de medir un objeto a partir de su sombra. Experiencia número 1. Esperar una determinada hora del día en la que la sombra del cuerpo es aproximadamente igual a la altura del objeto. En ese momento, medir la sombra. Experiencia número 2. La sombra del objeto puede ser mayor o menor a la altura que se busca conocer. Colocar otro objeto de menor medida para tomar de referencia. Se mide su altura y su sombra. Luego se mide la sombra del objeto cuya altura se quiere conocer. Con estas tres medidas, plantear una regla de 3 simple directa. La altura por la sombra del objeto de referencia dividido la sombra del objeto incógnita. Ricardo, no sos Ricardo, sos el señor del universo. A ver, está flotando en el espacio, porque no hay gravedad. ¿Así? Probá movimientos más lentos. Sos la esencia de los números, las formas abstractas. Hacé lo mismo un poquito más abstracto. A ver. Y el número. Bien. Y ahora, sin perder el movimiento, decí el texto. El mundo son números, el universo. Los números son poder. Sos el nuevo centro del sistema solar. Empezá a construir desde ahí. Tute, ¿qué me haces?